Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás allí donde te encuentres? Gracias por estar acá, gracias por conectarte con nosotros hoy en este camino que hemos venido recorriendo a lo largo del año, conociendo el fuego en nosotros, el fuego que nos conecta con nosotros, que nos conecta con los demás, que nos permite transformar, que nos permite calentar y a la vez también cambiar la forma como nos vemos a nosotros frente a los otros también. Vamos a empezar un nuevo ciclo en este camino que llevamos recorriendo. Hemos hablado del fuego desde el desapego, desde la indiferencia a todo aquello que no es esencial. Y ahora estamos llegando a la impersonalidad. La impersonalidad que a veces nos parece tan lejana y que decimos, bueno, la impersonalidad, eso suena como indiferencia. Pensamos, y si es algo impersonal, entonces es algo que no me importa, es algo que no me conecta. Y la mejor manera que encontré para poderles transmitir lo que yo vivo y comprendo como la impersonalidad es mi propia experiencia, así que hablaremos de la impersonalidad desde mi personalidad. Y de la impersonalidad en algo muy particular que tiene mucho que ver con mi hacer y con esa búsqueda que a todos nos reúne en este momento y es el servicio, el darnos al otro. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hago yo para ser impersonal mientras estoy sirviendo? Eso cómo funciona si justamente pues para acompañar tengo que estar. Y justamente desde ahí parte ese aprendizaje y es que muchas veces todavía no nos hemos encontrado, no nos hemos conectado con nosotros y entonces, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a compartir? Primero tenemos que tener estas manitas llenas para poder ofrecer. Entonces, bueno, yo soy Nana, me conocen como Nana, mi nombre es Diana Angélica Vargas y soy médica o estoy médica, es uno de mis roles. Soy terapeuta, soy intergética, soy profe de yoga. Y a lo largo de este camino, pues cada una de las elecciones que he hecho de mi hacer y de mis roles están muy dadas al otro, desde la elección de mi profesión. Porque, bueno, soy médica y siempre cuando uno es chiquito y le preguntan, ¿y por qué quieres ser médica? Generalmente uno dice, porque quiero servir, porque quiero ayudar a las personas. Y así emprende uno un camino que generalmente está muy lleno de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo duro, hay que estudiar mucho, como en todas las carreras, los tiempos, los horarios, se pierde uno de compartir con la familia, de compartir con los amigos, y siempre le reconocen a uno y te dicen, no, es que es algo muy sacrificado. Y como que nos vamos creyendo eso, de que no, es que yo me he sacrificado mucho para ser médico, me he sacrificado mucho para ayudar al otro, he estudiado mucho, me he quemado las pestañas. Y resulta que un día nos enfrentamos ya no a los libros, ya no a las calificaciones, a los parciales, a las notas, a las evaluaciones, sino que nos enfrentamos a la vida de otra persona que viene aquí con su dolor, con su tristeza, con aquello que lo aqueja y se pone de frente a nosotros y nos dice, ayúdame por favor. Y ahí es donde uno de verdad dice, bueno, ¿y qué hago con todo este conocimiento? ¿Qué hago con todo esto para realmente ayudar y acompañar? Entonces salió Nana de la universidad y se graduó. Y bueno, se fue a hacer el año de servicio, el año rural, en una población cercana a mi ciudad natal, en Bogotá, en Colombia. Y fue una experiencia maravillosa, también complicada, compleja de vivir, porque al enfrentarme con una realidad que era fuerte, que era dura, que era injusta en muchas cosas de lo que yo veía de ese acceso a lo que consideramos las necesidades básicas del ser humano, dentro de ellas la salud, fue algo muy difícil de enfrentar porque me empecé a dar cuenta que a pesar de que tenía el conocimiento y muchas horas de estudio y muchas horas de sacrificio,
no tenía las herramientas a la mano para poder realmente ofrecer un servicio a las personas que llegaban a mí, o eso era lo que yo pensaba en ese momento. En ese momento veía ese servicio muy desde las herramientas más materiales y tangibles, que también son necesarias, como tener los medicamentos, tener los recursos físicos para poder brindar ese apoyo, para poder brindar una atención adecuada. Y me frustraba muchísimo el no poder hacerlo y me tensionaba mucho. Me tensionaba tanto que en ocasiones me desconocía a mí misma porque, bueno, ya no estaba esa nana tierna, consentida, juguetona, sino que me ponía un poco rígida, me ponía muy tensa frente a la situación, tratando de buscar de dónde resolver y sin encontrarlo, entonces me concentraba tanto en mí que por rato se me olvidaba el equipo de trabajo, se me olvidaban los familiares de los pacientes, los pacientes no los olvidaba, estaba muy pendiente de ellos, pero se me olvidaba acompañar desde otro lugar. Y así transcurrió ese año rural, que es un año de servicio social que prestamos, y es particularmente se llama un servicio social obligatorio. Imagínense ustedes, nos formamos para servir, para acompañar, y resulta que luego el primer año de práctica para poder obtener nuestra licencia es un servicio social obligatorio, como si fuera en contra de esa vocación por la que elegimos este camino. Y es algo que en general cuando hablamos entre colegas, y lo hemos vivido desde la dificultad, desde algo que nos ha confrontado mucho con nuestro interior. Y bueno, luego regresé a mi casa. Regresé a ya enfrentarme a la vida laboral. Yo soy médica general, médica generalista, como lo llaman en algunas partes. Y desde que estaba en la carrera, es muy común que le pregunten a uno, bueno, ¿y en qué te quieres especializar? Y yo decía, la verdad, es que me gusta ser médica general, quiero ser una muy buena médica general, porque quiero primero poder aprender a acompañar en la totalidad y quizás después si encuentro algo en que enfocarme específicamente, bueno, lo profundizaré, pero quería ser una muy buena médica general. Desde muy joven en mi carrera empecé a explorar las medicinas complementarias, las medicinas alternativas, hice todas mis selectivas, todas mis materias paralelas enfocadas en esa rama. Y cuando ya me enfrenté como al ejercicio profesional, me convencí más de ello, porque realmente eran como que sentía que quería abrazar todas esas cosas que aquejaban al paciente y no solamente enfocarme en una. Y empecé a buscar y buscar, pero también dentro de las ramas de la medicina alternativa que encontraba, sentía que también tenía que escoger solamente una visión, un camino. Y algo en mí, en mi corazón, me decía, no quiero elegir solamente uno, quiero poder abarcar algo más grande. Y así llegué a una nueva ciudad, me cambié de ciudad y empecé a explorar. Y encontré un trabajo maravilloso como médica generalista dentro del sistema de salud de esta ciudad. Y llegué con esa ilusión y dije, ahora sí voy a poder acompañar porque ya no estoy en una población lejana, olvidada, pequeña, sin recursos, estoy en una ciudad grande, estoy en una empresa grande, reconocida, que cumplía con todas esas cosas que siempre como que tenemos como meta de lograr un trabajo estable, que nos permita adquirir los bienes que necesitamos, que nos permita vivir adecuadamente de acuerdo a lo que consideramos. Entonces yo estaba muy feliz y empecé mi trabajo profesional y yo ya era la doctora Diana Vargas. En realidad, casi nadie sabe que me llamo Diana, con excepción de mis pacientes, porque en general me llaman de muchas otras maneras. En mi casa tengo un apodo
con mis amigos y con ustedes me conocen más como Nana, pero allá era la doctora Diana Vargas. Y bueno, yo con toda esa ilusión llegué, empecé a trabajar y muy poco después de empezar a trabajar, recibí mi primera queja de un paciente que se había quejado de mi atención. Crisis total. ¿Cómo así que yo, que era tan dedicada, que era tan entregada, tan querida, tan amable, que estaba pendiente y que estaba ahí plenamente para servir a esa persona, tenía una queja? Y no una queja por cosas administrativas, no. Era una queja porque el paciente se había sentido mal atendido por mí. Le parecía que yo no era amable. Y lo más doloroso de todo fue que se quejó porque le parecía que mi trato había sido inhumano. Inhumano. ¿Ustedes se imaginan lo que eso fue para mí? Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo fui a mi casa y yo decía, pero ¿cómo así que yo inhumana? Yo, que me consideraba tan entregada y tan linda. Y ay, no, pues la cándida Nana. Y ahí empezó otro proceso de aprendizaje muy bonito. Y me invitó a observarme desde otro lugar. Y a pesar de que me seguía esforzando y todo, siguieron apareciendo quejas. Y yo era de las médicas más jóvenes de la empresa en la que trabajaba, de las más inexpertas porque apenas había hecho mi año de servicio social y ya. Y en el servicio social estaba yo sola manejando el hospital. Acá estaba con colegas, con otros médicos, tenía una estructura jerárquica muy grande por encima de mí. Y bueno, seguían apareciendo quejas y generalmente eran por el mismo lugar, que decían que mi trato no era amable, no era amoroso. Y yo seguía llorando por lo mismo. Y un día, mi jefe en ese momento, a quien le tengo muchísima gratitud, cuando le llevé una de las quejas, se reía y se reía y se reía y se reía y se reía. Yo soy de Bogotá y vivo en Medellín, en Colombia. Resulta que es muy común que entre las personas de Medellín y las personas de Bogotá haya un poquito de recelo, como que no se quieren mucho. Entonces a nosotros nos dicen rolos acá y no es común que haya una buena relación. Entonces una paciente puso una queja en la que decía que ella pensaba que yo era de aquí de Medellín, que yo era paisa, que yo la estaba discriminando a ella porque ella era de Bogotá, porque ella era rola. Entonces, claro, mi jefe no podía de la risa. Yo le decía, pero ¿cómo es posible si yo soy de Bogotá, ella por qué dice que yo la estoy discriminando porque es de Bogotá, si somos de la misma ciudad, si yo la comprendo, yo la entiendo, yo sé de qué me está hablando? Y entre él más se reía, a mí más me dolía. Claro, me dolía mi ego de doctora, me dolía mi esfuerzo, me dolía el título también y me dolía mi personalidad. Cuando él me dijo, ¿no te has dado cuenta que esta persona que está poniendo esta queja ni siquiera se dio cuenta de que tú eres de la misma ciudad? Ni siquiera sintió ni escuchó en tu hablar que tú no eres de acá. En esa época se me notaba más que ahora porque tenemos acentos muy distintos. Y yo me quedé pensando y yo le dije, pues sí, pero igual se está quejando, o sea, igual no se sintió bien atendida. Y me dijo, es que esta queja y todas las que me has traído anteriormente son más un reflejo de cómo la otra persona te ve. Claro, porque tú estás proyectando algo, pero también es como la otra persona lo recibe. Y yo dije, eso tiene sentido, porque esta paciente que vino venía muy seguramente ella también ofuscada por esta relación difícil que hay a veces entre ciudades y ni siquiera se dio cuenta que yo era de la misma ciudad que ella. Claro, no me estoy librando de la responsabilidad. Si estos pacientes estaban sintiéndose con un trato inhumano de mi parte, es porque yo también lo estaba haciendo, pero eso me invitó a ponerme
en el otro lado de la bata, como digo yo. Porque acá yo tenía mi bata de médico muy bien puesta, pero el paciente del otro lado, ¿cómo estaba percibiendo? ¿Qué estaba recibiendo de mí? Y desde dónde me estaba viendo también. Y ahí me bajé un poquito de mi personalidad y me puse a mirarme desde el otro lado. Y claro, que me di cuenta. Resulta que yo, en mi inexperiencia, en mi necesidad de darme de la mejor manera posible, también por esa dificultad de pronto, por el lugar del que provenía, porque el lugar del que provengo en ese momento, y en esa búsqueda de respeto y de hacerme notar como que ya soy la doctora Diana Vargas, nuevamente estaba rígida, como cuando me sentía impotente por no tener los recursos para ayudar. Ahora que tenía los recursos, sentía que también tenía que estar rígida, seria y poner una barrera entre el allá y el acá, porque yo soy la doctora. Entonces, no me mostraba como yo soy, no era realmente yo, sino que me ponía una máscara supremamente pesada y dura, porque tal vez sentía que así me ganaba más el respeto, porque me veían muy joven, porque era inexperta, bueno, por la razón que fuera. Y entonces ahí empecé a darme cuenta de lo importante que era comprender al otro y empezar a ver desde el lugar del otro. Otra cosa muy sabia que me enseñó ese jefe en ese momento es que él me decía, esta persona te vio 20 minutos de su vida. ¿Tú crees que te conoce? Y yo dije, no, pues en 20 minutos no me va a conocer y es la primera vez que lo veía. Entonces me dijo, cuando tú abres la puerta de tu consultorio, tú te estás encontrando con alguien que trae toda su historia para ponerla sobre tu mesa. Sus temores, sus dolores, sus rabias, quizás ya viene de un proceso administrativo muy largo, quizás está muy angustiado por sí mismo, por su salud, por la de su familia, por su trabajo, etc. Y lo que encuentre en ti le va a permitir expresar eso o no, o por el contrario, añadir otra preocupación más. Y yo pensé, claro, si yo estoy acá súper rígida dándome las de la superdoctora, pues, ¿cómo se va a sentir cómoda esa persona? ¿Cierto? Pues imposible. Entonces ahí aprendí dos cosas. Uno, a mirarme a mí, a reconocerme y a decir, ¿yo por qué necesito ser la superdoctora? No, no lo necesito. ¿Por qué necesito ponerme esa máscara? ¿Acaso esta persona tiene alguna idea de todo? No, esa persona solamente viene para recibir de mí lo que yo le pueda dar en esos 20 minutos de consulta, a veces 15. Y lo mejor que yo puedo hacer es darme como yo soy, ser quien yo soy. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿y quién soy yo? Eso ya es para otra discusión, para otra charla, pero ahí llegó esa pregunta. Y lo otro es, bueno, esta persona viene de mal genio de pronto, pero está de mal genio conmigo. No creo, es la primera vez que me ve. De pronto si me atraso en llamarlo, sí viene un poquito mal geniado, pero le puedo decir, ay, discúlpeme, me atrasé con otro paciente. Y ya, y no pasa nada. Y así, entre los dos, podemos empezar a construir mejor esa relación y yo puedo realmente servir a esa persona siendo yo misma, siendo y dando aquello que tengo yo para dar, más allá de esa máscara. Esa fue una de las primeras experiencias, pero ahí todavía la impersonalidad, no, yo ni siquiera se me había ocurrido por la mente lo que era eso. Y el servicio para mí era, sí, acompañar y dar y más una relación de médico-paciente. Si se dan cuenta, vivo en un lugar donde hay mucho transporte. Bueno, y entonces así siguió y cambió mucho mi relación con los pacientes, cambió mucho la manera como me relacionaba, ya empecé a reírme igual y como que, ay, se me quitó un peso de encima impresionante. Y un día empecé
el camino de la Sintergética. Conocí este maravilloso camino porque una colega me vio y me dijo, esto es para ti. Y me puse muy feliz porque encontré esa visión que englobaba muchas visiones y que ya no me hacía escoger solamente una, sino que me daba herramientas para poder acompañar y abordar, no desde donde yo consideraba o desde donde yo sabía, sino desde donde el paciente podía estar necesitando. Entonces ahí entraron otras cosas en juego. Por un lado, reconocer qué es lo que el paciente necesita, porque muchas veces yo creo que necesito algo, o mi terapeuta, mi médico, mi acompañante cree que yo necesito algo. Entonces, ¿en dónde encuentro ese punto medio, ese punto de equilibrio para realmente responder a la necesidad de esa persona? Y la otra, muy importante, es que yo seguía trabajando en el sistema, en esta misma empresa en la que estaba trabajando, de medicina occidental, consulta de 15 o 20 minutos, medicina alopática, y entré en una dualidad impresionante. Porque por un lado los fines de semana iba a estudiar Sintergética y yo me sentía que estaba agarrando el mundo con las manos, pero el mundo de lo sutil, me estaba conectando con el sentir, con el corazón, era otro mundo y llegaba allá y tenía que estar en la estructura, contra el tiempo, en un consultorio frío, con un entorno muy, muy agresivo muchas veces, con recursos limitados, bueno, con todas esas cosas de las que generalmente nos quejamos en los sistemas de salud. Y entonces yo sentía que era un doble agente, porque yo pensaba que mientras estaba en Sintergética podía ser nana, y mientras estaba en el consultorio de la clínica era la doctora Diana Vargas y me empecé a enloquecer, porque entonces ahí donde yo quería dar todo eso que estaba aprendiendo y que estaba conociendo y redescubriendo, sentía que no lo podía entregar. Entonces se empezó a generar un choque muy grande y me estresaba muchísimo, muchísimo ir al trabajo. Tanto que llegó un momento en el que me enfermé y dije, no, definitivamente no puedo. Y renuncié. Renuncié y me solté al vacío. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que ese no era el camino que quería elegir. Pasaron unos meses y la vida me volvió a llevar adentro del sistema de la medicina alopática, aunque yo ya llevaba más tiempo estudiando, todavía no había terminado mi formación de sintergética, pero estaba haciendo ya otras cosas, aunque había practicado yoga desde muy joven, había empezado a hacer un profesorado, a estudiarlo más a profundidad. Entonces ya tenía como otra visión, pero la vida me volvió a traer al sistema, pero ya dentro de otras condiciones, en donde yo ya tenía un poco más de libertad y un poco más de autonomía. Y tenía esa dualidad de pensar, bueno, ¿cómo hago para combinar esto? Porque me quiero dedicar solamente a la sintergética y solamente al yoga y quiero hacer esto para siempre y como que todo lo que pasa dentro del sistema está mal, pero realmente está mal. Y empecé a mirar y descubrí que en realidad no. Justamente en esa visión integral, la medicina occidental, la medicina alopática y el sistema también son necesarios y nos aportan muchas cosas. Lo que pasa es que falta y se queda cortica y nos falta poder traer esas otras herramientas. Y fue maravilloso porque en esta segunda oportunidad, en este segundo encuentro, logré traer aquello que estaba aprendiendo y sembrar una semillita de una visión diferente en pacientes que muy seguramente no hubieran tenido la oportunidad de llegar a ese camino por otro lado. Ese camino lo estaba empezando a marcar yo, a poner una piedrita, la primera piedrita. Y ahí me empecé a sentir plena. Pero entonces, claro, también empieza toda esta dualidad de lo que yo creo, de mi ego, de ese rol que yo tenía, de voy a cambiar el mundo y voy a cambiar el sistema. Y nuevamente la personalidad vino y sentía que estaba pensando una cosa, haciendo otra y sintiendo otra. Y bueno, empecé a estudiar yoga también, la ciencia de la unión.
Entonces en la ciencia de la unión no me sentía unida para nada. Y llegaron las caravanas a mi vida, porque yo decía, bueno, muy bonito todo esto en la teoría, pero ¿cómo lo aplico al día a día? ¿Cómo hago para traer esto tan bonito? Trato de hablárselo a los pacientes, pero se queda en la teoría, en el discurso. ¿Cómo lo llevo a la realidad? ¿Cómo sé si realmente estoy sembrando esa semilla adecuadamente? Porque entonces vienen las voces internas a decirte, todavía te falta estudiar más, todavía no tienes el conocimiento, así no es como lo debes hacer, debes hacerlo como tus maestros. Y en esas llegó mi primer caravana de sanación, en Argentina. Y en esa caravana yo estaba maravillada. Yo no entendía nada, nunca había estado en sanación, ni como ayudante, ni como acompañante, nada, era mi primera vez. Y recuerdo que en una oportunidad estaba con un amigo de Chile, con Nicolás, y Nicolás me dijo, Nana, haz tú la sanación. Entré en pánico total, y yo dije, no, o sea, yo no tengo nada que decir, que hacer, que aportar, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pretender hacerle una sanación a esta persona hermosa que ha venido a traernos su corazón en las manos? Me paralicé y realmente sentía que no tenía nada para ofrecer, absolutamente nada para ofrecer. Y le dije que no, la hizo él. Y después, cuando terminamos, la sonrisa de esa mujer nunca la voy a olvidar. El abrazo de gratitud que nos dio fue algo tan sincero, tan honesto, tan profundo, que yo empecé a pensar, ella lo está sintiendo, y ella siempre decía, ustedes tres, estábamos Nicolás, Margarita, y ella nos abrazaba a los tres y decía, la energía de los tres, el apoyo de los tres. Y yo decía, pero yo no estaba haciendo nada. Pero en realidad yo sí estaba haciendo, porque estaba de todo corazón conectada, acompañando. Todavía no lo comprendía muy bien. Y finalizando la caravana, el doctor Juan José Lopera me hizo una invitación absolutamente irresistible y me dijo, Nana, ¿qué te parece si vamos a la Sierra Nevada a hacer una caravana con el pueblo arhuaco? La Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar sagrado donde se encuentra una de las principales comunidades indígenas de nuestro país, los Cogis, los arhuacos y los Ulmas. Y Juan José había tenido el privilegio de hacer su servicio social, su año de servicio social con la comunidad. Lo habían contactado hace poco y quería retomar esa actividad de servicio y me invitó. Fui la primera en comprar pasajes, en estar ahí, la primerita. Y llegamos a la sierra, un lugar absolutamente mágico, unos aprendizajes y un crecimiento maravilloso. Y adivinen qué pasó. Juan José me dijo, Nana, dirige la sanación. ¿Y qué hizo Nana? Dijo que no, se paralizó otra vez. Otra vez mi personalidad le ganó a ese deseo de mi corazón de servir y acompañar. Y negué el acompañamiento por segunda vez. Y yo sentía esas voces que yo decía, no, pero es que yo no sé nada, yo no comprendo nada, yo no tengo experiencia, yo no sé cómo hacerlo, yo qué le puedo dar a este paciente. Y me negué una vez, me negué dos veces, me negué varias veces. Y la vida nuevamente me dijo, no señora, es que no eres tú quien decide. En realidad, tú estás acá y eres un instrumento para que la vida y el amor trabajen. ¿Y cómo me lo dijo? Bueno, estábamos divididos en dos grupos y la líder de mi grupo se enfermó. Y de las personas que estábamos, solamente éramos dos que éramos médicas y que teníamos formación en sintergética. Mi compañera, Cintia Adorada, de Argentina, con muchos años de experiencia, y yo, que apenas estaba haciendo la formación. Se enfermó la líder del grupo. No había nada más que hacer, no podía seguir corriendo. Y aunque mi personalidad me seguía diciendo,
me voy a equivocar, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, no, 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 ¿cómo es que lo hace Juan José? No, es que no me acuerdo, no, Juan José canta, no, pero yo no sé cantar, no, yo no me sé los mantras, ay, no, ¿cómo era el triángulo? Ay, no, ¿cómo eran los colores? Ay, no, ¿cómo era eso? No, o sea, crisis total. Cuando ya estaba ahí, entró el paciente y entra una mujer mayor, indígena aruaca, con una sonrisa hermosa en el rostro, tan pura, tan libre de todos esos juicios, tan libre de prejuicios también, a entregarnos su dolor en una lengua que ni siquiera compartíamos, porque en realidad no hablábamos el mismo idioma desde la palabra, pero sí lo hablábamos desde el corazón. Su intérprete nos contó su historia, la de ella y de su hija. Y solamente me fui quitando todos esos miedos y esas inseguridades y desde el corazón sentí un impulso tan grande de abrazarla y decirle tranquila, nosotros también lloramos y también sentimos dolor y también sentimos las mismas cosas. Así estemos en un entorno diferente y las definamos desde un lugar diferente, pero las sentimos también. Te acompaño. Lo que puedo darte es este cariño que siento, este impulso que siento. Obviamente todo esto lo dije en mi mente, no lo expresé en palabras y me dispuse, me alineé, mis triángulos de radiación, de magnetización y hasta resulté cantando. Yo que solo canto en la ducha, pero canté mantras y todo. Y fue la experiencia más hermosa que he tenido. Fue mi primer sanación y la hice junto con Cintia. Y la energía que se sentía era absolutamente indescriptible. Y solamente cuando nuevamente nos sentamos, abrimos los ojos y esta mujer levantó su rostro completamente transformado, sereno, tranquilo, con una gratitud. De las primeras cosas que nos había explicado Juan José era que el contacto físico era interpretado de una manera muy distinta por nosotros a la comunidad aruaca. Entonces, pues que no fuéramos muy físicos en nuestro contacto. Así que eso hacíamos, tratábamos de respetarlo lo más posible y esta mujer abre esos brazos y se viene a cada uno de nosotros y nos abraza fuerte, fuerte, fuerte. Y la única palabra que sabía decir en español era gracias. Si ustedes me preguntan qué hice en esa sanación, no me acuerdo. No sé si hice los triángulos en el color que era, y los rectángulos, y los poliedros, y los átomos. En esa época ni siquiera sabía que eran los átomos permanentes. Todo este lenguaje que utilizamos en sanación. Desde el corazón sé que me dispuse para que realmente el alma, la vida, el amor cumplieran con su propósito. En ese momento comprendí y tuve más ganas todavía de estudiar porque sentía que entre más me conectara conmigo y como lo dicen nuestros profes, afinara mejor mi instrumento, la melodía que saliera de mi corazón iba a sonar mejor. Entonces, entre más comprendiera que era un átomo, pues también podía a través de ese conocimiento ofrecer una mejor canción. Y fue mágico. Y desde ahí las caravanas se volvieron mi actividad favorita. Pero entonces también llegó un momento en el que decía, y entonces solamente el servicio es en las caravanas o con los pacientes. Solamente se puede servir si estudio sintergética o si soy terapeuta o si soy médico y voy a hacer servicio. Pues no. Después de esa experiencia, regresé y sentía que en realidad había yo recibido de la sierra todo su servicio en el río, en el agua, en cada alimento que recibí, en cada sonrisa,
en el viento que nos levantaba por la mañana, el agua helada que venía de la nevada de Mamancana, tantas cosas que empecé a darme cuenta que en realidad la sola existencia ya es servicio. Si yo realmente me conecto y cumplo con quien yo soy y respondo a eso que yo soy, estoy realmente sirviendo a la vida, a la existencia. Cuando me levanto por la mañana a preparar el desayuno, estoy sirviendo y por eso hablamos de servir, el servicio a la mesa, el servicio de un restaurante, el servicio de un local, el servicio de un almacén. Hablamos mucho de servicio desde las cosas muy mecánicas del intercambio de bienes o de productos o de un servicio, como bien lo llamamos, pero en realidad si yo voy por la calle y saludo y sonrío y saludo a alguien, estoy sirviendo a esa persona, le estoy deseando un buen día, le estoy quizás dando una sonrisa. Tal vez esa persona necesitaba tener un intercambio, tal vez salió de mal genio de su casa, tal vez está preocupado por el trabajo, por alguna situación por la que esté pasando. En realidad, las plantas nos están sirviendo todo el tiempo, la tierra nos sirve de soporte y nos da alimento. Los árboles nos dan el viento, el sol nos da la fuerza, la luna nos da la fluidez, nos permite el movimiento del agua, el movimiento del mar. Todo está sirviendo todo el tiempo, pero el sol no se pregunta si sus rayos son lo suficientemente brillantes. O la luna no se pregunta si las mareas están lo suficientemente altas. No, sencillamente son y cumplen con su propósito. Nosotros nos aferramos tanto a nuestros roles y a nuestra personalidad, a eso que muchas veces dejamos que nos defina y nos aferramos a ese ego. El ego es necesario porque el ego también nos permite reconocer quiénes somos, pero claro, para poder soltar algo, primero tenemos que agarrar. Entonces, claro, yo necesito saber quién es Nana, entonces tengo que reconocer qué tengo para dar. Tengo que también observarme, abrazarme y agradecerme por ir todos los días afinando mi instrumento, para así después, más allá de si es importante o no es importante lo que lo que creo que estoy haciendo, puedo seguir entregando, seguir dando, pero ya sin pensar en si lo estoy haciendo bien, en si lo estoy haciendo correcto. Claro, importa hacerlo bien, pero importa desde yo misma dar una mejor versión de mí misma. Entonces, claro, si yo estudio, voy a tener mejores herramientas, voy a tener más notas para poder entregar. Si yo medito y entendiendo meditar como conectarme en el presente con lo que soy, con lo que tengo, con lo que vengo a hacer, pues también voy a saber que soy violín y no batería, por ejemplo, si hablamos de la canción de nuestra vida. Y así puedo después decir, ok, he trabajado en mí, he afinado mis cuerdas, he afinado mi instrumento y ahora me dispongo a acompañarte a ti. Y cuando te acompaño, tengo esa capacidad también de poder escucharte y de acompañarte a reconocer cuál es tu instrumento y tu melodía, porque no es la mía. En mi casa cuando era chiquita, bueno, y aún todavía, se escuchaba mucho la frase, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tal persona haga eso? ¿Cómo es posible que no se vea? ¿Cómo es posible que no hayamos hecho? ¿Cómo es posible que piense así? ¿Cómo es posible que todavía pasen esas cosas? Es perfectamente posible, porque cada uno de nosotros tiene una melodía distinta, una visión distinta, una escucha distinta, cada uno de nosotros está en un lugar diferente. Y así
podemos empezar a acompañar al otro, a ampliar nuestra visión para realmente pensar global, sentir total y actuar local. Entonces, en este ejercicio del servicio, como trabajo de la impersonalidad, pues a lo que quiero invitarlos es a que cada día empecemos a reconocer cómo en la cotidianidad servimos. Servimos cuando somos nosotros. Servimos cuando reconocemos y vamos afinando cada día más aquellas cualidades y aquellos dones que tenemos para ofrecer. Servimos cuando nos liberamos de la autocrítica y de la crítica hacia los demás para acompañar de manera serena y tranquila. Servimos cuando nos sentimos y nos reconocemos parte de la manada, parte del grupo, cuando reconocemos a nuestra tribu y cuando logramos reconocer que más allá de nuestras creencias, de nuestra postura política, de las polaridades de opinión, en esencia también todos sentimos los mismos dolores, los mismos temores, las mismas alegrías, la misma gratitud y nos acompañamos en ese proceso. Servimos desde la impersonalidad cuando logramos salirnos de nuestro rol para comprender el del otro y nos conectamos con la empatía. Y cuando damos no lo que creemos que el otro necesita, ni lo que el otro desea, sino lo que realmente es importante y esencial, que a veces puede ser solo un abrazo o una sonrisa, una palabra de aliento, un pañuelito para limpiarse las lágrimas, o sencillamente escuchar y acompañar a llorar también. Servimos cuando así como lo hemos visto también en este transcurso de este año, nos ponemos en el lugar del otro y le damos lo mejor de nosotros. Entonces, hagamos cada día que si haces las arepas más deliciosas del mundo, pues hazlas con todo tu corazón. Y así sirves todo tu amor en esas arepas. Las arepas son muy comunes acá en Colombia y son una comida deliciosa sin la que el desayuno no está completo. Y si tu servicio es, no sé, solamente sonreír, sonríe. Y siente cómo cada una de las cosas a tu alrededor también te está sirviendo. Entonces, ahora los invito, te invito y me invito a que entremos un poquito en pausa y nos conectemos con nuestra respiración, que nos conectemos primero conectándonos con el silencio. Cierra tus ojos, mira por un momento hacia tu interior. Siente lo que sientes. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Está tenso en alguna parte? ¿Está relajado? ¿Hay un dolor, una molestia? Reacomódate. Busca un lugar tranquilo en el que puedas conectarte con tu respiración, con tu propio ritmo. Observa los pensamientos que llegan a tu mente. Recíbelos y déjalos pasar.
Deja que continúe en su camino y nuevamente conecta con tu respiración. Siente su profundidad, su ritmo. Siente la entrada de aire a tus pulmones. Siéntete lleno. Siente el vacío cuando exhalas. Al inhalar, agradece por el oxígeno, por los aromas a tu alrededor, por ese hálito de vida que llega a tus pulmones, que luego se convierte en energía en tus células, que viaja por tu sangre a cada uno de tus tejidos. Al exhalar, entrega todo aquello que has recibido y que ahora sea cualificado con tu experiencia, con tu dedicación, con tu sentir. Haz que tu respiración sea cada vez más lenta, más profunda. Si lo sientes, haz una pequeña pausa con tus pulmones llenos de aire. Siente la plenitud que habita ti en cada instante de vida, todo aquello que recibes. Exhala lentamente. Y si lo sientes, haz una nueva pausa con los pulmones vacíos. Siente esa entrega total, ese vacío donde ahora puedes volver a nutrirte, que puedes volver a ocupar, donde estás dispuesto a recibir con asombro, con inocencia, con gratitud. Continúa y mantén el ritmo de tu respiración. Enfoca tu atención en el aire que ingresa y que cumple con su servicio al aportarte el oxígeno de vida. Lleva tu atención a tus células que te sirven y cumplen con su función de aportarte energía, nutrientes, energía, información, estructura. Dirige tu atención a cada uno de tus órganos, al hígado, al estómago, a los intestinos, al corazón, al vaso, al páncreas, a la vejiga, a los riñones, a tus ojos, a tu lengua, a tus dientes. Agradece a cada uno de tus órganos que te sirven y cumplen con su función de darte vida, circulación, comunicación, digestión, movimiento, percepción. Lleva tu atención a tus extremidades. Muévelas un poco si es posible. Agradece su servicio que te permite la movilidad, la acción. Lleva tu atención a tu nariz.
que te permite relacionarte con los otros, que te permite incluso la reproducción. Percibe los aromas y el servicio que te ofrecen. Lleva tu atención a tus oídos, que te sirven y te permiten compartir este momento. Escuchar mi voz. Escuchar y hacerte parte del entorno que te acompaña. Con las aves, con los truenos, con las motos y los carros. Lleva tu atención a la tierra, que nos sirve, nos provee de soporte, nos provee de alimento, nos permite la existencia. Lleva tu atención a toda la naturaleza, a las plantas, a los animales, a los ríos, a las piedras, a las montañas, que nos sirven y se sirven entre ellas permitiendo la vida. Lleva tu atención al sol, a sus rayos cálidos, a su luz, a su fuerza. Lleva tu atención a la luna, a su frescura, a su fluidez. Agradece que nos sirven, permitiendo nuestra presencia en este plano. Lleva la atención al centro de tu pecho. Siente los latidos de tu corazón. Siente cómo en cada contracción y relajación nos sirve a la vida, a los tejidos. Siente cómo ese latido se va haciendo cada vez más intenso, más rítmico, y se va expandiendo fuera de tu pecho. Se proyecta hacia tu alrededor, se transforma en una fuerza magnética que colinda con la fuerza de los corazones de todos los seres vivos de la Tierra. Siente cómo en esa fuerza recibes una invitación para servir y retribuir todo aquello que recibes de la vida, con gratitud, con alegría, con pasión y con amor. Visualiza cómo te entregas, libre de expectativa, pues ya todo lo estás recibiendo, aquí y ahora, en cada latir, en cada respiración, en cada ciclo celular. No esperas nada, porque tu existencia ya lo tiene todo.
Recuerda en ese latir la inocencia de la infancia, de la niñez. Recuerda la espontaneidad con la que un niño nos sirve, ofreciéndonos su sonrisa, su juego, su alegría y sus lágrimas. Abrázate, agradécete, reconócete. Y con una sonrisa hacia ti mismo, suéltate y déjate llevar por ese campo amoroso que nos conecta. Y cuando nuevamente abras tus ojos, disponte a continuar sirviendo de manera consciente, de manera libre, con plena gratitud, con coherencia, agradeciendo a cada uno de tus roles por la experiencia y dejándolos atrás para continuar aprendiendo, para continuar dando de aquello que tienes, de aquello que eres. Respira profundo, lento, rítmico, pausado, y lleva las manos a tu corazón. En el mudra de la libertad, como dos alas, en tu corazón, aletea con ellas y siéntete libre. Gracias por acompañarme en esta experiencia de compartir cómo he vivido el servicio como ejercicio de la impersonalidad. Un abrazo para todos.